Dios te bendiga. De este lado, el pastor Jacinto Hernández. Estamos en vivo desde esta plataforma de Facebook, quitando la careta al legalismo y al liberalismo. Conéctese en esta hora, 7:15 de la noche, en vivo, para estar analizando el conflicto o la guerra entre el pueblo de Israel y los palestinos. Alabado sea el Señor. Para hablar de este conflicto, de esta guerra, de esta problemática, alabado sea el Señor, debemos irnos al comienzo, al inicio de la creación del pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Lo que conocemos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, entendemos perfectamente que cuando Dios creó a Adán, su voluntad perfecta era que toda su descendencia, toda la humanidad que iba a descender de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueran felices, estuviesen la felicidad completa en todo el sentido de la palabra. Pero como todos conocemos, Adán cayó en transgresión. Adán falló. Adán cometió pecado. Alabado sea el Señor. Y en vez de Dios escoger otro hombre para que su voluntad perfecta se cumpliera, alabado sea el Señor, Dios lo que hizo fue escoger una nación para que todas las naciones, todos los pueblos fuesen salvos y tuvieran luz a través de esa nación. Esa nación que Dios escogió fue el pueblo de Israel, llamado el pueblo del antiguo pacto o el pueblo del antiguo testamento. Alabado sea el Señor. Dios llama a un hombre que primero se llamaba Abraham, que significa padre enaltecido. Dios llama a este hombre de la Mesopotamia, de Ur de los caldeos, todo ese sector de Babilonia. Alabado sea el Señor. Y Dios le hace una gran promesa a este hombre que usted la puede buscar en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 en adelante. Ahí está el llamamiento de Abraham, el llamamiento de este hombre, alabado sea el Señor, que primero se llamaba Abraham, padre enaltecido, pero que al Dios ver fe en este hombre, su nombre le he cambiado de Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbre de gente. Alabado sea el Señor. Y una de las promesas que Dios le hace a este hombre es que de él, de su descendencia, iba a surgir una gran nación.
y que iban a ser bendito lo que bendijeran a esa nación, y que iban a ser maldito lo que maldijeran a esa nación. Alabado sea el Señor. Todos sabemos que a este hombre, Abraham, cuando Dios le hace la promesa de esta nación, más adelante Dios también le promete que iba a tener un hijo llamado Isaac, y que esa era su descendencia. Alabado sea Dios. Y este hombre llamado Abraham, al cual Dios le había hecho esa promesa de que le iba a dar un hijo llamado Isaac, la esposa de Abraham primero se llamaba Sarai, luego su nombre le he cambiado a Sara. Y Dios también le hace la promesa a Sara de que iba a dar a luz un hijo. Nótese que Abraham ya era viejo cuando Dios le hace la promesa, y Sara también era vieja, alabado sea el Señor, pero además le había cesado la costumbre de las mujeres. Era un gran milagro que Dios iba a hacer, siendo Abraham ya viejo y a Sara, que ya, alabado sea el Señor, le había cesado la costumbre de las mujeres. Alabado sea el Señor. Y Dios le hace esta promesa a este hombre llamado Abraham. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, alabado sea el Señor, la persona como Abraham y Sara, que vivían en un hogar, en un techo, que eran casados, alabado sea el Señor, mayormente esa persona tenían trabajadora en la casa, a la cual le llamaban criada. Y Abraham y Sara tenían una criada llamada Agar, egipcia. Alabado sea Dios. Como Sara era estéril y le había cesado la costumbre de las mujeres, y Abraham ya era viejo, Abraham quería un hijo y Sara también. Pero ya Dios le había hecho la promesa de que iban a tener un hijo, alabado sea el Señor. Pero Abraham se desesperó y Sara se desesperó. Y por consentimiento de Sara, Sara le dijo a Abraham que se llegara a Agar, la egipcia, para que tuviera un hijo, y ese hijo fuera de Sara. Esa era la costumbre en la ley, en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Nótese que Abraham no tuvo la paciencia de esperar la promesa que Dios le había hecho de que iba a tener un hijo, y se desesperó y se llegó a Agar, la egipcia, y tuvo un hijo al cual le pusieron por nombre Ismael. Alabado sea el Señor. Y cuando Ismael nació, Sara lo tenía y Abraham lo tenía. Alabado sea el Señor.
Pero más luego, cuando se cumplió el tiempo de que Dios le había hecho la promesa a este hombre llamado Abraham, Dios visitó a Sara y Sara dio a luz un hijo al cual le puso por nombre Isaac. Ahora hay dos hijos, alabado sea el Señor. Ismael, hijo de Agar, la egipcia, e Isaac, hijo de Sara. Isaac, el hijo de la libre, Sara. E Ismael, el hijo de la esclava, Agar, la egipcia. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, a quien Dios le hizo la promesa a Abraham, de que de su descendencia iba a venir una nación que iba a traer luz a las demás naciones, de Isaac eran la promesa, alabado sea el Señor, Dios que es justo, y sabiendo que Ismael, aunque no era hijo de Sara, también era hijo de Abraham, le hizo una promesa a Abraham sobre Ismael. Le dijo que de Ismael iban a nacer 12 príncipes. Alabado sea el Señor. Y déjeme decirle que los árabes, los musulmanes, las naciones que están rodeando a Israel y que son enemigas del pueblo de Israel, son los descendientes de Ismael, el hijo de Agar la egipcia y de Abraham. Y los hebreos, los judíos o israelitas son los hijos o los descendientes de Isaac. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los árabes, enemigos de Israel, y los judíos, descendientes de Isaac, son hermanos de padre. Porque Ismael era hijo de Abraham, aunque no de Sara. E Isaac era hijo de Abraham e hijo de Sara. Eran hermanos de padre. Mire ese conflicto, esa guerra que viene de miles de años atrás. Miles de muertos entre árabes e israelí. Por Abraham no esperar la promesa de Dios. Si Abraham espera la promesa y no se llega a Agar la egipcia, eso no estuviera pasando. Israel, el pueblo, hoy no viviera en medio de sus enemigos. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Abraham se desesperó y no esperó la promesa que Dios le había hecho de que Sara iba a dar a luz. Y mira el problema que dejó. Alabado sea el Señor. Mire la problemática, el conflicto, la guerra de miles de años atrás entre árabes e israelí, que son hermanos de padre. Alabado sea el Señor. Y es por ende que tanto los árabes
como el pueblo de Israel se disputan la tierra, se disputan frontera. ¿Sabe por qué? Porque los árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abraham, sostienen que toda esa tierra del Medio Oriente le pertenece a ellos por promesa, porque son hijos de Abraham. Pero los judíos, los israelitas, también sostienen los mismos. Alabado sea el Señor, de que la tierra le pertenece a ellos porque son hijos descendientes de Abraham. Alabado sea el Señor. La raíz de este conflicto entre el pueblo de Israel y el grupo Hamás, los palestinos, alabado sea el Señor, es por tierra, es por territorio. Alabado sea Dios. Nótese que en el libro de Génesis, capítulo 22, cuando Sara da a luz a Isaac, que Isaac ya está un jovencito, Dios prueba a Abraham con Isaac, su unigénito hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice que se vaya al monte Moria. Y que Dios lo iba a probar en aquel lugar. Cuando Abraham va hacia el monte Moria con su hijo Isaac, Abraham no sabía que Dios lo iba a probar con lo único que él tenía, con su unigénito, con su único hijo Isaac. Y Dios le dice que lo sacrificara. Y Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, que amaba a Dios por encima de todas las cosas, no dudó en sacrificar a su unigénito, porque él sabía que Dios le había dicho que en Isaac le iba a ser llamada descendencia. Y Abraham sabía, alabado sea Dios, que aunque él lo sacrificara, aunque él lo matara, Dios lo iba a resucitar de nuevo. Alabado sea el Señor. Pero no es ahí donde queremos llegar. Lo que queremos significar es que ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en el monte Moria, en ese lugar fue que se edificó el primer templo o templo de Salomón, en el monte Moria. Alabado sea el Señor. Si nos vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando Salomón iba a edificar el primer templo, Dios le mostró el lugar. ¿Y cuál fue el lugar que Dios le mostró a Salomón para que edificase el primer templo o el templo de Salomón? Está ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1 en adelante, en el monte Moria.
donde Abraham iba a sacrificar a su unigénito Isaac. Ese es el lugar donde Salomón edificó el primer templo o templo de Salomón. Y ese lugar hoy en día no está ocupado por Israel, quienes están ansiosos de edificar su tercer templo. Pero ¿por qué no lo edifican? ¿Por qué no empiezan la edificación del tercer templo el pueblo judío, el pueblo de Israel? Porque ese lugar está ocupado por los musulmanes, los árabes, descendientes de Ismael, que tienen una mezquita en ese mismo lugar, la cual llaman el Domo de la Roca o la Mezquita de Omar. Pero ese lugar le pertenece a los judíos. Ahí Salomón edificó el primer templo o templo de Salomón. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la raíz de este conflicto. Frontera, terreno. Alabado sea el Señor. Cuando el rey Nabucodonosor, rey del tercer imperio mundial llamado el Imperio Babilónico, invadió a Jerusalén, Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, o primer templo, y se llevó cautivo a los judíos a Babilonia. Alabado sea Dios. Pero esa cautividad solamente duró 70 años. Es decir, que fue una dispersión, alabado sea el Señor, no duradera. Fue una dispersión que solo duró 70 años, porque cuando los medos y los persas sucedieron al imperio babilónico con Darío, rey medo, y Ciro, rey persa, Ciro lanzó un decreto para que los judíos, el pueblo de Israel, retornaran de nuevo a su tierra. Y por un decreto de Ciro, los judíos retornan de nuevo a su tierra. Alabado sea el Señor. Empezando más luego a edificar el segundo templo, llamado el templo de Zorobabel o el templo de Herodes, Herodes el Grande. Alabado sea Dios. Pero hubo una dispersión que sí fue nacional y que duró más de 1900 años. Nótese que si usted analiza a Deuteronomio capítulo 28 y a Levítico capítulo 26, los dos grandes capítulos proféticos del Pentateuco, si usted analiza esos dos capítulos, usted se va a dar cuenta que habla del futuro de Israel, de lo que le iba a deparar el futuro, tanto si ellos obedecían como si desobedecían. Y en esos dos capítulos se le dice a ellos, al pueblo judío, alabado sea el Señor,
que si ellos obedecían, nadie lo iba a sacar de su tierra. Pero que si desobedecían, iban a ser dispersados por el mundo entero. La dispersión babilónica fue parcial. No tuvo un cumplimiento cabal, completo, porque ellos regresaron 70 años después. Alabado sea el Señor. Ahora, en el año 70 del primer siglo, era cristiana, año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, emperador romano. Tito y su ejército sitian a Jerusalén, destruyendo el segundo templo, llamado el templo de Herodes, alabado sea el Señor, y dando muerte a más de 100,000 judíos. Los demás fueron dispersados